Bueno, todo este tiempo, pues ustedes saben de que había estado un acuerdo pues, con el FMLN, el cual era el partido al cual el señor Bukele pertenecía. Y pues por ahí llegaron a acuerdos pues, que se dieron pues, dentro de los penales, donde ellos pidieron el apoyo pues, de nuestra gente, de nuestras comunidades, de nuestras colonias, para poder elegirlo a él, ¿verdad?, como alcalde. Desde que hicimos públicos los acercamientos entre el entonces alcalde Nayib Bukele y las pandillas en 2018, El Faro no ha dejado de investigar la relación entre las tres principales organizaciones criminales que operaban en El Salvador y el actual gobernante del país. El Faro ha publicado audios de funcionarios, fotografías y documentos oficiales del gobierno del mismo Bukele, que demuestran su pacto con las pandillas. Incluso consta en documentos oficiales de Estados Unidos que estos acuerdos existieron. Esa relación que inició en la alcaldía se mantuvo sólida una vez que Bukele alcanzó su primer periodo presidencial, hasta que el pacto se rompió en marzo de 2022. Hemos intentado reconstruir el contenido de esos acuerdos y la forma en que Bukele sacó ventaja política de su acercamiento con las pandillas. Carlos Cartagena, Charlie, es un pandillero que adquirió notoriedad siendo un adolescente, luego de ser protagonista de una miniserie documental de la BBC que lo mostraba a sus 16 años siendo el líder de uno de los más importantes bastiones nacionales de su pandilla, la facción Revolucionarios del Barrio 18, la estructura criminal con la que inició la relación entre el entorno de Bukele y las pandillas. Esta entrevista ocurrió a lo largo de 2 días en los primeros meses de este 2025. Charlie tiene orden de captura en El Salvador. Acordamos no revelar el lugar donde la entrevista ocurrió. Mi nombre es Carlos Cartagena, pues todos me conocen como Charlie. Carlos, gracias por sentarte con nosotros. ¿Vos nos pudieras contar cómo comenzó la relación entre el Barrio 18 Revolucionarios y el actual presidente Nayib Bukele? Esta relación comienza alrededor del 2014, 2015, cuando él se postula para la alcaldía de San Salvador, ¿verdad? Todos sabemos de que el actual alcalde para ese tiempo era Norman Quijano, pues, y tenía pues mucha influencia porque el trabajo que hacía el hombre no era tan malo, ¿verdad? Más que todo en las comunidades de nosotros, o sea, por lo menos de la colonia que yo soy, él pues dejó muchas obras buenas y pues la gente de ahí lo apoyaba mucho, ¿verdad? Pero pues bueno, todo este tiempo pues ustedes saben de que había estado un acuerdo pues, con el FMLN, el cual era el partido al cual el señor Bukele pertenecía. Y pues por ahí llegaron a acuerdos pues, que se dieron pues, dentro de los penales, donde ellos pidieron el apoyo pues, de nuestra gente, de nuestras comunidades, de nuestras colonias, para poder elegirlo a él, ¿verdad?, como alcalde. En ese momento eran funcionarios del FMLN los que le pedían el respaldo para el candidato Bukele. Exactamente. O sea, ahí era porque, acuérdense que para esos días el poder era de ellos, pues, el poder era del frente. Entonces, ellos pidieron el apoyo, ¿me entienden? Por medio de... O sea, tuvieron unos contactos que ya los hicieron pues con otras personas, no fue con mi persona. ¿Nos puedes dar algún detalle? ¿En qué penal ocurrió esto? ¿Qué funcionario del FMLN es el que hacía estas gestiones? ¿Con qué liderazgos lo hacían? Pues para todo esto, pues ustedes saben de que tenía que ser en el penal de Zacatecoluca, ¿verdad? Donde se encuentran pues las personas con las que ellos pues siempre han tratado, pues con las personas que siempre se llegó a los acuerdos pues para pues nosotros poder seguir una línea, ¿verdad? Carlos, ¿cómo te comunicaron
¿cómo se le comunicó a la pandilla que el barrio 18 Revolucionarios iba a respaldar a Nayib Bukele para que llegara a la alcaldía de San Salvador? Bueno, de hecho ellos tenían a una persona que era la encargada de tener el contacto, ¿verdad? O sea, ellos contactaron con unos homies de la colonia Dolores y por el medio de ellos, o sea, se contactó ya todo, pues el Parque Libertad, todo, o sea, las zonas más fuertes. Acuérdense que ellos siempre estuvieron enfocados en el centro histórico, ¿verdad? El centro histórico ha sido como bueno, hasta el día de ahora es el bastión de ellos, pues es la única obra que han hecho, ¿verdad? Que han limpiado, dicen, ¿va? Pero lo que les quiero decir es de que de por ahí comenzó todo, por medio de esta persona. ¿Quién era esa persona? El que es ahora el actual director de la Dirección del Tejido Social, Carlos Marroquín. Él era la persona encargada de hacer los contactos. Él era el que llevaba, pues, o sea, él era el que llevaba como la voz. Él decía, hey, necesitamos el apoyo, cuando seamos el alcalde van a haber diferentes oportunidades. Marroquín es actualmente el director de la Dirección de Tejido Social de Bukele, una unidad que se creó desde que Bukele era alcalde y que se vende como la encargada de acercarse a comunidades marginadas para mejorar su convivencia. En realidad, Marroquín ha sido desde siempre el líder de las negociaciones entre el bukelismo y las pandillas. Por dirigir ese pacto clandestino, revelado por el periodismo, Marroquín fue sancionado en 2021 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Recordás cómo los líderes pandilleros, cómo las cabezas, digamos, de la estructura a la que perteneces te comunicaron a ti que había que respaldar a Nayib Bukele? Pues de hecho, o sea, pues hubo un acuerdo monetario, ¿verdad? O sea, ellos dieron una cierta cantidad de dinero por ese apoyo. En ese caso, ¿el FMLN o el grupo de Nayib Bukele entregó ese dinero? Pues era el FMLN, pues, o sea, me imagino, y pues eran todo un grupo, pues, completo, como ustedes, ¿va? No puede ir aparte nadie, pues, si hacemos algo, lo hacemos todo. Entonces, el acuerdo fue así. ¿Cuánto dinero les entregaron por el respaldo? Entregaron $250,000. ¿Solo para ustedes? No, ese era repartido entre las dos pandillas, ¿verdad? Y el acuerdo era, a cambio del $250,000, recibimos el respaldo de las tres grandes estructuras del país. Sí, claro, o sea, eso era, pues, apoyar de un solo en la candidatura a Serén y a la misma vez elegir al alcalde, ¿verdad?, de San Salvador, que era Nayib Bukele. ¿Qué hicieron ustedes a favor de estos candidatos? Eran claras, pues, o sea, teníamos que influir, pues, familias, amigos, vecinos, general, pues. Hey, hay que votar por, ya saben, o sea, dar una directriz, o sea, concreta, pues. Y como acuérdense de que en cada centro de votación se sabe, pues, quién ganó, ¿va? O sea, si dicen, en la IBU ganó Arena, hay problema, ¿no? Entonces en la IBU tenía que ganar el FMLN. Y así en distintas comunidades, en cada una de las comunidades, pues se llevaba ese tipo de control, ¿va? Que ellos mismos eran los encargados de difundir, pues, de decirnos, va, hey, vamos bien o vamos mal, pues. Es decir, siendo realistas, y esto es una cosa que las personas que verán esta conversación entienden, es decir, el barrio 18 Revolucionarios no es, digamos, una organización de acción política, es una pandilla y es una organización criminal. De pedir el voto para estos candidatos tenía un elemento de coacción, supongo, es decir, deben votar por estos candidatos o habrá consecuencias. No, acuérdense que por la situación que se vivía, y independientemente, pues, o sea, tal vez no había necesidad de, o sea, con solo decir, hey, esto se va a hacer, va. Esto queremos que se haga, y eso se tiene que hacer. Sí había gente que era, pues, partícipe de, pero, pues, el trabajo de nosotros era
era pues bloquear, va. Bloquearlos y decirles, hey. O sea, tal vez dejar el grupito, si eran 5 de arena que estaban ahí, hay que tengan su esquina y todo, ¿va? Pero uno estaba ahí pendiente de quiénes les hacían lado, quiénes no, y pues uno siempre estaba ahí pendiente pues, de decirle, hey, ya saben, pues, hey, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces los simpatizantes de Arena, digamos, se sentían observados todo el tiempo, digamos. Pues claro, ustedes saben de que son comunidades pequeñas, pues son colonias, pues, o sea, prácticamente ahí se sabe quién, hasta la hora de que van al baño, pues sabes quién ha echado el agua y quién no. Little Man es un pandillero de menor rango que Charlie, pero con mucho peso en la pandilla y que tuvo a su cargo varias zonas alrededor del centro de San Salvador. Little Man, también conocido como Tasmania, tiene un largo prontuario delictivo y carcelario y fue designado por lo que queda de la estructura de liderazgo de su pandilla para contactar inicialmente a El Faro. El acuerdo fue no revelar su rostro ni dónde ocurrió esta conversación que también tuvo lugar a inicios de 2025. Su narración sobre la forma en que su pandilla incentivó el voto a favor del candidato Bukele es más cruda que la de Charlie. Porque de la pandilla era obligación mandar a decir, vale, le vas a decir a tu mamá, le vas a decir a tu tío, le vas a decir a tu sobrino, le vas a decir a tu abuela, le vas a decir a tu mujer y a la familia de tu mujer que tienen que votar por Nayib. Si no lo haces, los vamos a matar. ¿Tú nos podés contar cómo, en qué utilizó el barrio 18 Revolucionarios el dinero que le correspondió de ese $250,000? No, eso sí, no tengo yo el mayor detalle porque no estaba yo en el lugar, ¿verdad?, donde se recibió. O sea, eso ya era, como te digo, como de altos mandos, pues ya me entendés, llegó a otro nivel, ¿va?, donde yo no podía estar, pero pues se pudo haber ocupado para muchas cosas, pues. Acuérdate que teníamos un montón de deficiencias en los centros penales, pues podíamos arreglar que baños o comprar barriles o comprar otras cosas y, o sea, no te digo que todo el dinero iba destinado a eso, ¿va?, pero pues también pudieron haberlo gastado en otras cosas, ¿va? Como armas, por ejemplo. No te podría decir eso porque cada quien tenía como su forma de financiarse ese tipo de cosas, ¿va? No era un financiamiento generalizado, ¿va? ¿Podrías decir tajantemente no lo ocuparon para actividades criminales de ninguna forma? Pues sí, porque la repartieron. Ya me entendés, pero pues vos sabés que eso tampoco lo puedo decir, ¿va? Claro, o sea, fue como un gasto más personal, ¿me entendés? O sea, fue... O sea, lo que me estás diciendo es que le pagaron a líderes y no a la pandilla. Ajá, exactamente, pues sí. Es muy probable que ese dinero haya sido usado por los altos líderes como un fondo personal, digamos, para sus cosas. Como un fondo personal. Las investigaciones de este periódico han documentado otras ocasiones en las que políticos salvadoreños ofrecieron dinero a las pandillas para conseguir su respaldo electoral. Tanto el FMLN como Arena buscaron alianzas con las pandillas a través de ofrecimientos económicos. Para operativizar esos recursos, vos conociste personalmente a Carlos Marroquín. Sí, yo lo conocí alrededor del 2016. ¿Por qué le abrieron las puertas a Carlos Marroquín? ¿Por qué Carlos Marroquín entró por la Dolores? ¿Cuál es la relación que le abrió las puertas de la pandilla Marroquín? Porque él era amigo de un homeboy de ahí, de un homeboy de Rabanito. Entonces, por medio de él fue que él lo contactó, él le explicó de qué estaba trabajando y cómo era la situación y ahí fue como empezamos a tener un poco de contacto con él, pues llevaban que alguna fiesta, algo que siempre se pide, ¿verdad? Bueno, se pedía en aquellos días, pues que era alguna fiesta, alguna distracción. ¿Por qué un homeboy llamado Rabanito confiaban tanto en él para que introdujera a un Carlos Marroquín en la estructura? ¿Quién era esta persona? ¿Qué relación tenía con Carlos Marroquín? ¿Y por qué la pandilla confiaba en la palabra de Rabanito? No, pues, o sea,
La verdad que ustedes saben de que todos nos conocemos, ¿verdad? O sea, los que estamos ahí, pues, o sea, uno sabe quién sí, quién no, y pues al principio pues no vimos el contacto a mal porque era un contacto, hey, o sea, no es que haya llegado Carlos Marroquín, es de parte de quien venía, pues, de la persona que estaba como de moda en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, exactamente, entonces, o sea, si viene alguien en nombre de alguien que usted sabe que puede ayudar, pues fácilmente pues se puede empezar a dar un voto de confianza, ¿verdad? Claro, no se da directo pues porque todo lleva su tiempo, todo lleva sus problemas, todo lleva sus trabas, pero según fue avanzando el tiempo y fuimos viendo que pues sí, cumplió con cosas. Entonces fue cambiando todo. No entiendo una cosa, Carlos. Sánchez Serén destruyó la tregua que ustedes hicieron con Mauricio Funes. ¿Por qué volvieron a confiar en el FMLN? Donde te vuelvo y te repito, pues ahí entró el acuerdo económico. Porque acuérdense que quien domina San Salvador, pues domina todo, pues prácticamente, porque ahí es donde llega todo. Entonces la importancia era no solamente la presidencia, sino la alcaldía de San Salvador para ese momento. ¿Por qué? Porque también eso era como algo de que lo iba a impulsar a llegar hasta donde ahora ha llegado el hombre, pues. Durante 2013, año preelectoral, la tregua con pandillas que el FMLN inició en 2012 empezó a desmoronarse. La oposición política era feroz en su ataque a la estrategia que más había logrado reducir los homicidios en lo que iba de siglo, y el vicepresidente de Funes, el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Serén, buscaba la presidencia en 2014. Serén ganó con un pequeño margen. En enero de 2015, ya como presidente, Serén enterró la tregua. Poco después devolvió a los líderes pandilleros al penal de máxima seguridad. Las pandillas, en venganza, atacaron a policías y militares. Los cuerpos de seguridad respondieron con asesinatos sumarios. El año más violento de toda la posguerra salvadoreña inició, 2015, con una tasa de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. Mi pregunta es, si el pacto nacional con el FMLN se había roto, ¿por qué confiaron en Nayib? Es que el pacto nacional se había roto con Sánchez. ¿Por qué? Porque te voy a decir esto. Las pandillas tuvieron un error, mira. Le quisieron ofrecer plomo a alguien que venía curtido del plomo, mira. Alguien que él podía decir que él era profesor y todo, pero era un deletrado, pues él solo todo lo sabía ofrecer a plomo. Pero Nayib era alguien pensante, alguien que no solo hablaba por hablar. Y acordate, mira, si alguien te ofrece, te voy a dar $5,000 a tu colonia para que arregles esto y te voy a ayudar en esto, ya el contacto, aunque sea el presidente, vale madre, pero sabes de que ese brother te está ayudando. Ya. ¿Por qué? Porque Nayib, ¿cómo llegó? Como te digo, él sabía que tenía que llegar a las pandillas para llegar donde está él. Cuando él era candidato a alcalde, yo quiero que lo contés de la forma más resumida que puedas, ¿qué le dio y qué le ofrecieron ustedes? Mira, loco, ¿qué se nos dio? Se nos dio para tener la alcaldía municipal de San Salvador, porque mira, no solo se trabajó con Nayib en ese tiempo, mira, ¿por qué? Porque como todo alcalde, todo diputado te ofrece algo, viejo. ¿Ya me entendés? San Salvador a nosotros nos importaba, ¿por qué? Nosotros éramos la cancha del centro de San Salvador. Estaba Parque Libertad, 29 de agosto, Ibu, Palmas, ¿ya me entendés? Que pueden ser del Distrito 5, pueden ser del Distrito 2, Distrito 1, pero quien monitorea todo eso es el centro, ¿ya me entendés? Es la alcaldía de San Salvador. Aparte tenemos alcaldía mexicanos, que es la Sacamil, aparte teníamos alcaldía de La Popa, teníamos otras alcaldías que también se gestionaron y llegaron a algo con los pandilleros. ¿Cómo? Se nos dio dinero en efectivo, ¿ya me entendés? ¿Qué se hizo? Se prohibió a la gente no ir a votar por Nayib. Se comenzó a secuestrar, poderte decir, gente que iba con camisas de arena. Vaya, mira, ¿para dónde vas? No vas a caminar, dame el DUI. Ya, se le comenzó a retener a la gente eso. Ya. Cuando ustedes le decían a alguien de la colonia que votara por Nayib, tenía que ir. Nosotros manejábamos urnas. La gente que estaba en las urnas para contar votos, gente que estaba ahí
que iba a estar como representando a Arena o representando al frente, era gente que nosotros habíamos puesto ahí. Eran los ojos, ¿ya me entendés? Que había mujeres, habían hermanos, habían primos. ¿Vos crees que la revolución tuvo que ver en que Bukele ganara las elecciones municipales de San Salvador en 2015? Te voy a decir esto, mira, la revolución tenía todo el centro de San Salvador. Brother, tuvo mucho que ver, no te estoy diciendo que no tuvo que ver, te estoy diciendo que sí. ¿Por qué? Porque Zona Rosa, Zona Real, Zona ¿qué? La San Luis, cosas así, las controla la revolución. Bueno, las controlaba la revolución en ese tiempo. Ya, ponerle cada trabajador que está ahí obligado a votar por el frente. No es que si quiero o voy a poder, era obligado. Si nosotros nos damos cuenta que votaste por otra gente, ten por seguro que ese hoyo que está allá por allá era así. Ya, o sea, te estoy hablando como hablaba la pandilla. No estoy hablando, yo no, lo que te quiero decir es, no, con esto no te estoy diciendo, mira, matamos gente, o te estoy diciendo, mira, maté gente con esto. No, te estoy diciendo como hablaba la pandilla. Te estoy hablando sin tapujos, ya me entendés, porque así es. Acordate que en aquel tiempo las amenazas existían de 1001 maneras. Ya, porque tampoco te voy a hablar que somos ángeles, que hicimos esto, o que no hicimos lo otro, porque es mentira. El pueblo lo sabe y lo hicimos, ya me entendés. Y con esto te estoy dando a entender de que si no había esa clase de presión al pueblo, Nayib no hubiera estado en ningún lugar. Bukele gana la alcaldía de la capital en 2015 y asciende una importante grada en su carrera política. Pasó de ser un alcalde rimbombante de un municipio con casi nula importancia política a un puesto con visibilidad nacional. Gana por escaso margen sobre Arena, el partido de derecha, e inicia su gestión en medio de una guerra abierta entre el gobierno controlado por su partido y las pandillas. Casi de inmediato crea la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, dirigida por Carlos Marroquín, conocido por su seudónimo de artista urbano, Slip. Mientras todo eso se iba destruyendo, mientras ustedes estaban en guerra con el gobierno de Sánchez Serén, ¿por qué seguían hablando con el Slip? ¿Por qué seguían favoreciendo la alcaldía de Nayib Bukele? Oh, porque en esos momentos pues él fue pues demasiado inteligente y en esos momentos, como te digo, pues nos proporcionaba cosas, o sea, él no nos negaba cosas a nosotros en ese momento, pues, o sea, todo lo que, o sea, había un caos y todo, pero nosotros, hey, necesitamos una fiesta aquí para pues que se calmen las cosas y que ya no venga la policía mucho y todo, pues, y pues sí, se daban las cosas, pues, se daban. Liro nos aseguraba que en algún momento también parte de la relación que se hizo más estrecha con Nayib que con el FMLN tenía también que ver con el hecho de que eventualmente les avisaban cuando iban a ocurrir operativos masivos en las comunidades de ustedes, de manera que pudieran estar prevenidos o esconderse o salirse de las comunidades. ¿Nos puedes contar un poco de esto? Sí, era como te digo, pues, era como la parte que, como, o sea, estaba la parte mala y estaba la parte buena del FMLN, ¿va? Entonces él era como que, hey, Buxos, puede haber esto por ahí, entonces ya todos nos preparábamos y nos movíamos, pues, nos íbamos o se guardaba lo que se tenía que guardar o tratábamos de no estar pues regalados ni nada, pues a modo de que no pasara nada, ¿verdad? El que avisaba de estas cosas normalmente era Marroquín. Él era el mayor, o sea, él era el que tenía los contactos pues de cada comunidad. Y con cada comunidad, pues, o sea, como te digo, o sea, en mi colonia había alguien con quien él hablaba. Por donde Liro, pues, él sabía con quién iba a hablar ahí. Y así, pues, o a veces era, hey, va a haber algo en San Salvador, va, zona centro, o sea, ya sabíamos que éramos nosotros. ¿A vos te llegó a avisar directamente Marroquín de una de estas cosas? Más de alguna ocasión, pues, era como que, hey, hay que estar pendientes, brother, porque, pues sí, no vaya a haber que agarren a alguien y pues... Entonces, con un estate pendiente, brother, o algo, pues uno tiene que entender, ¿verdad? No es necesario que te digan, hey, mira, ahí vienen, o sea, con un estate pendiente, mira, hay que estar más tranquilo, o cosas así. Ya uno entiende, ¿verdad? Ya uno tomaba sus precauciones.
Entiendo que aunque Carlos Marroquín llevaba la voz cantante en las relaciones con ustedes, Carlos Marroquín no estaba solo. La unidad de reconstrucción del tejido social se componía de más de una persona. ¿Qué nombres recordás vos como enlaces entre la alcaldía de San Salvador, una vez que estaba Nayib Bukele como alcalde, y las pandillas, aparte de Carlos Marroquín? Bueno, él era como estaba Scar y Marroquín, ¿va? Que eran ellos como los, no sé si como presidente o vicepresidente o director y subdirector. Ellos eran así. De ahí pues estaba Denis Salinas, y de ahí los demás pues eran artistas urbanos, de esos que hacen, de esos que rapean así en la calle, ¿eh? De ese tipo de gente eran los que ellos andaban ahí, pero pues personas. Solo para dejarlo claro, Denis Salinas es el actual diputado de San Salvador y el Scar es el diputado suplente de Suez y Calleja. Sí, exactamente. Desde 2021, Denis Fernando Salinas Bermúdez es diputado por el departamento de San Salvador bajo la bandera de Nuevas Ideas, el partido de Nayib Bukele. Salinas es parte de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia. Víctor Manuel Martínez, mejor conocido en el circuito de música urbana como Scar, es el diputado suplente de la primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suez Beverly Callejas Estrada. El Grupo Especial Antimafia de la Fiscalía ubicó a Marroquín, Salinas y Scar como los tres principales negociadores de Bukele, desde que éste era alcalde de la capital. El Grupo Antimafia fue disuelto por el fiscal impuesto por Bukele. Quienes lo componían están ahora en el exilio. Hubo, digamos, de manera simbólica, probablemente, un acuerdo que terminó siendo un reflejo muy claro, digamos, del tipo de acuerdos y que facilitó en aquel momento el reordenamiento del centro histórico, fue la creación del Mercado Cuscatlán, que pretendía ser el Mercado Cuscatlán como el gran proyecto para ofrecer alternativas a las ventas ambulantes y como el gran proyecto, la joya de la corona, digamos, de la herencia del alcalde Bukele para la capital. ¿Nos podés, por favor, contar cómo se negoció con las pandillas, al menos con las dos grandes pandillas que tenían control sobre el centro, que era la Mara Salvatrucha y la facción revolucionaria del barrio 18? ¿Cómo se negoció ese mercado? ¿A qué accedieron ustedes y qué pidieron ustedes? Bueno, lo que ellos pidieron era que se dejara trabajar, ¿verdad? Que fuera un lugar. Acuérdense que a la par está la comunidad El Hoyo, que pues también era controlada por la pandilla, y lo que ellos pidieron era pues que no hubieran robos, que dejaran llegar a la gente a comprar, que no, pues sí, pues que no hubieran problemas. Entonces, a cambio de eso, ¿qué dijimos nosotros? A cambio de eso, ¿qué? Entonces ya ellos pues ofrecieron pues puestos para ventas, pues, o sea, por decir que nos asignaron 15 puestos. ¿Solo la revolución? Que eran de nosotros. Ya, por ellos no es que pagaban mensualmente, eso eran puestos propiedad de ustedes. No, o sea, sí había que pagar el impuesto, o sea, pero eso fue algo que en su primer momento no lo dijeron, ¿me entiendes? Ya cuando... Bueno, la cosa es que se entregaron. ¿Podían elegir qué puesto? El mejor puesto, claro, o sea, ¿cómo vamos a elegir el peor? Y con eso, esos puestos, la pandilla, ¿qué hizo con ellos? Por ejemplo, si a mí me dieron 3 puestos, o sea, yo sabía qué podía hacer con ellos. Si yo quería, los vendía, los alquilaba o se los daba. Pero, de hecho, pues lo que hacíamos era pues tratar de ayudar a la familia de alguien pues que no tuviera alguna entrada, pues que pusieran su negocio. Pero, lastimosamente, ahí los negocios no funcionaron, pues. Fue todo un fracaso eso. Al final, pues, se debía más de ¿cómo se llama? De impuestos que había de ganancia, pues. ¿Vos recordás el momento en que alguien les comentó que ese alcalde iba a correr como presidente? O sea, sí, hubo como que, hey,
si se tira. O sea, ellos midieron, pues, ellos trataron de dejar a la gente contenta y todo. Y ellos, pues, acuérdense que también no fue tan difícil por el momento que se vivió con el gobierno del FMLN, porque para todo ese tiempo, pues, o sea, hubieron muertes y todo, pues, lo que estábamos hablando anteriormente de la guerra entre la policía, el ejército y las pandillas. Entonces, o sea, la gente estaba descontenta, ¿verdad? La gente, o sea, por parte de nosotros, o sea, tampoco teníamos como el ánimo o el deseo de seguir apoyando lo que es la política, ¿verdad? Pero también estábamos en ver de que si se necesitaba sacar a estos, pues porque si no, la cosa iba para peor, ¿verdad? Habían reuniones con ellos, con el gobierno, en una discoteca que se llamaba Antic. En aquel tiempo en la zona rosa, mira. Muchas veces las reuniones se hicieron al mediodía, ya. O se hacían después de todo el vacil del sábado, pum, ya sabías que nosotros nos teníamos que quedar ahí. Ya la gente que se tenía que quedar, ya llegaba o Marroquín o ya llegaba Scar y ya, ¿qué pasó? Mira, esto dice el brother. De esto dice el tío. En la discoteca Antic. Sí, eso era la par casi de allá de ¿cómo se llama? Bueno, ahora está ahí, estaba Alay, creo que estaba ahí. Ya, pero esa era la zona, ya me entendés, en la zona rosa, porque nunca nos llegamos a reunir en otros lugares donde estuvieran visibles ellos, porque ellos nos decían de que iban a ser perjudicados, ya me entendés. ¿Y más o menos cuántas veces se reunieron en la discoteca? ¿Cuántas veces no nos reunimos ahí? ¿Ya me entendés? Esa es la respuesta que te puedo decir. ¿Cuántas veces no nos reunimos ahí? ¿Cómo era por dentro esa discoteca? Mira, habían dos plantas. Mira, el VIP estaba arriba donde nosotros pasábamos. ¿Ya me entendés? El VIP era donde nosotros pasábamos. Era arriba. Abajo era la planta abajo donde pasaba el pueblo, pagaba $10 y ahí entraba. Era Antic. Así se llamaba Antic. ¿Ya me entendés? Esa era la base de la revolución, se podía decir. ¿Ya me entendés? En ese tiempo, ¿ya me entendés? Sí, o después de cada sábado, después de la 1 de la mañana, 2 de la mañana, se ve que la gente la tenían que sacar y ya nosotros nos quedamos hablando lo que teníamos que hablar. Ya de ahí ellos, vení, tomemos y sáquense algo y se sacaban ahí la cerveza y cosas aquí, ¿va? Ya, pero en ese tiempo se dieron muchas reuniones, ¿ya me entendés? ¿Por qué? Porque ya Nayib ya, mira, el tío se le quiere voltear. Esto nosotros lo sabíamos antes que quizá el frente lo supiera, ¿ya me entendés? El tío se les quiere voltear. Quiere hacer su partido. ¿Para qué eran estas reuniones en Antic? ¿Para qué? Para ver de qué manera se le iba a ayudar al tío a llegar a donde está ahora. ¿Ya me entendés? Ya. Pues eran reuniones de naturaleza política. Sí, eran reuniones de naturaleza política. ¿Para qué? Mira, si ustedes piden esto, se les va a dar esto. Ya vieron que la vienen con la palabra, y disculpen, la vienen de cagar con Sánchez Serén. Le vienen de cagar con el frente le va a zampar plomo, el frente se los va a acabar. Ya, ¿cuánto tienen sus perros de no tener visitas? Ya. ¿Había alguna forma en que Bukele como alcalde los pudiera proteger, al menos en San Salvador, de toda esa persecución? Te voy a explicar, mira, habían colonias en que la policía no entraba, loco. Te puedo decir que pasamos hasta 50, así, todos tatuados, loco, con fusiles, armas, loco, ¿verdad? Donde nosotros sabíamos de que estaba el radio y te decían, hijo, para donde ustedes van ahorita a visitar sus abuelos, con cuidado. Ya, era algo que era del mismo Nayib, era del mismo gobierno, ya nosotros sabíamos cómo movernos, cómo irnos y todo. Antes siempre nos santeaban antes de llegar a donde teníamos que llegar, ¿ya me entendés? Ya. ¿De la alcaldía les advertían que iba a haber operativo, que iba a entrar la policía? Oh, mira, en tal delegación están reunidos tantos. Se supone que se van a mover para alguna cancha de la revolución, muévanse. Ya, no les podemos decir más. Ya, nosotros nos íbamos para la chingada, pues. ¿Y esas llamadas quién las hacía? Muchas veces Marroquín, loco. O sea que mira, aquí no es limpiarno de Marroquín, pero Marroquín es. Mira, él es el eje de todo, mira ahí. Él es quien se movía en todo lo que no sé, yo te lo puedo decir y se lo puedo decir a tele en la cara. Ya. Tuvo reuniones conmigo, no solo conmigo, con un montón, pues ya me entendés. Según esta versión, la pandilla se habría enterado de las aspiraciones presidenciales de Bukele antes que su propio partido, el FMLN.
El FMLN se negó a llevar a Bukele como candidato presidencial y luego de repetidos enfrentamientos con el partido, fue expulsado en octubre de 2017. 8 meses después, Bukele anunció que bajo otra bandera buscaría la presidencia de la República. ¿Cómo te enteraste vos que la pandilla iba a respaldar a Nayib Bukele para presidente? O sea, fueron llamadas, pues, directas. Hey, hay que apoyar, o sea, ¿en qué forma? No, pues ya saben ahí, no se opongan a la gente que llegue y pues igual pues tenemos que hacer el mismo método, pues informarle a nuestra gente de que por quién hay que votar, pues, por quién hay que hacer las cosas, no hay que apoyar nada de lo que venga del otro lado. Pues digamos, si venía Arena y llevaba alguna ayuda, pues se agarraba, pues. Se agarraba porque era para la gente, ¿va? Porque para la gente más necesitada. Pero al final, pues ya todos sabíamos de que no era, o sea, no era para apoyarlo, pues, sino que era para lograr sacar algo para la gente. Pero el apoyo era directo, pues. O sea, hubo órdenes desde Zacatecoluca a la calle diciéndole vamos a apoyar a Nayib Bukele como candidato presidencial en 2018. Ya, o sea, claro, o sea, las indicaciones eran, pues, o sea, de que se tenía que apoyar, pues, o sea, indirectamente también, o sea, ya sabíamos que no podíamos votar por el frente, pues, ya nos había matado mucha gente. En esa elección hubo también dinero de por medio. En esta creo que ya fue más porque teníamos que sacar a quien se le había dado el poder. Esta fue más una parte como para demostrar de que nosotros podíamos poner y nosotros podíamos quitar. ¿Ya me entendés? ¿Crees que el triunfo de Nayib Bukele en la presidencia, en su primera candidatura presidencial, o el triunfo de Nayib Bukele como alcalde, se lo debe en parte a las gestiones del barrio 18 revolucionario? Pues se lo debe parte que un 75%, un 80% se lo debe a las pandillas, pues. Porque fuimos, o sea, parte importante en ese cambio, ¿me entiendes? O sea, fuimos parte como el apoyo, pues, que él necesitó en ese momento, pues, así no tenía ni partido político, pues. Y Gana no era tampoco de nuestro agrado. O sea, no había nadie, pues, o sea, el candidato más inmediato podía ser Arena, pues, porque sabemos que eran un poco más sensatos y, pues sí, pues, o sea, no eran tan radicales como el frente, ¿verdad? A la hora de actuar y todo eso. Y también teníamos la esperanza de que pues podía cambiar algo pues en el sistema de las visitas y todo eso, pues porque desde el 2016 pues que se cerraron las cárceles, pues o sea, hay gente que no sabemos nada de ellos, pues. O sea, hasta el día de ahora se va a dejar un paquete, lo reciben, pero no sabemos si en verdad está ahí en la cárcel o está en alguna fosa común, pues. En el caso del respaldo que le dieron a Bukele como candidato presidencial, el enlace con ustedes seguía siendo exclusivamente Carlos Marroquín. Claramente. Y Carlos Marroquín siempre dejó claro, te pregunto, que él hablaba a nombre de Nayib Bukele. Claro, o sea, y era el nombre del hombre, pues. El hombre Batman, ¿no? Como lo quieren llamar, pero sí. O sea, ese nombre era el... ¿Ustedes cómo le llamaban a Bukele? Batman. Era Batman, pues. O sea, pues era como alguien que se había metido a la ciudad gótica a quererla arreglar, pues, o sea, no sé por qué se había tomado ese sinónimo contra él, pero era así como era la clave, pues. ¿Vos recordás cómo Marroquín les aseguraba a ustedes que hablaba a nombre de Nayib Bukele? No, pues de hecho, o sea, por sus acciones, pues. Las acciones hablan más que 1000 palabras, viejo. O sea, yo te puedo decir, yo vengo a nombre de fulano, pero si mi acción no respalda que vengo a nombre de fulano, vos no me vas a creer. Entonces él venía y nos decía, hey, vengo a nombre de fulano y se va a hacer esto, él dice esto. Ok, démosle pues. O sea, y se hacía.
La noche que Nayib ganó la presidencia, ¿ustedes celebraron? Sí. ¿Qué Sí. hicieron? Mira, muchos de nosotros fuimos a su lugar, ¿ya me entendés? Ya, a donde estaba la celebración masiva, ¿ya me entendés? ¿Cómo se llegó al acuerdo con la Mara que no se iba a tener problema ahí? Que no íbamos a perjudicar al presidente. Ya, en nuestras colonias dijimos, vaya, desde aquí llega a ser homicidio a todos lados. Desde aquí se comienza una nueva etapa, desde aquí vamos a vivir mejor. En este capítulo, Charlie y Liro han contado con detalle cómo su pandilla ayudó a Bukele a ganar la alcaldía capitalina en 2015 y la presidencia en 2019. En el siguiente capítulo, ambos explicarán cómo coordinaron con el gobierno de Bukele el control de los homicidios y las extorsiones, y también del encierro de los ciudadanos durante la pandemia. Estoy llamando a Alejo Carvajal, el director de comunicaciones de la Dirección General de Centros Penales. ¿Aló? Señor Alejo Carvajal, de nuevo, le llama Óscar Martínez, jefe de redacción del periódico digital El Faro. ¿Me escucha? Señor Carvajal. Hola, señor Carvajal, ¿me escucha? Estoy llamando al celular del diputado Denis Salinas. ¿Aló, buenas? Buenas, diputado Salinas. Y dígame a la orden. ¿Qué tal, diputado? Le saluda Carlos Martínez del periódico El Faro. Sí, dígame. ¿Qué tal, diputado? Mire, le llamo porque me parece importante comentarle lo siguiente. Nosotros estamos a punto de hacer una publicación en la que aparece usted mencionado y me parece importante pues comentarle esto para que tenga usted pues la oportunidad de usar su derecho de respuesta en este sentido. El asunto tiene que ver con lo siguiente. Hemos tenido los testimonios y algunos elementos probatorios de parte de un importante ex miembro de pandillas que relata su relación con usted durante distintos periodos y que lo ubica usted como parte de las personas que hacían visitas al interior del penal de Zacatecoluca en distintas visitas junto con miembros de pandillas que entraron encapuchados. Esta persona asegura, y dos personas aseguran haber entrado con usted y lo reconoció en una de las fotos en las que junto a usted entraron al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Y me gustaría escuchar qué tiene que decirnos al respecto, pues. Colgó la llamada. Voy a llamar ahora mismo al teléfono de Carlos Marroquín. Tenido el buzón de voz claro. Deja tu mensaje después del tono. Estoy llamando ahora al número del diputado suplente Víctor Martínez Santana, conocido como Scar. ¿Aló? Hola, buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. ¿Cómo está, diputado Martínez? Le saluda Carlos Martínez del periódico El Faro. Hola, ¿qué tal? Mire, le llamo porque estamos a punto de hacer una publicación en la que aparece mencionado su nombre y nos parece correcto pues llamarle a usted para que tenga derecho a saber lo que vamos a decir y a poder reaccionar a ello. El asunto es lo siguiente. Hemos estado en comunicación con exmiembros de pandillas, digo exmiembros porque las pandillas han sido desarticuladas en El Salvador,
Y se trata de personas que fueron líderes pandilleros, particularmente de la facción revolucionaria del barrio 18, que aseguran que tuvieron una estrecha relación con usted mientras usted trabajaba en la unidad de reconstrucción del tejido social dentro de la alcaldía de San Salvador y luego posteriormente en el gobierno del presidente Bukele. Estas personas aseguran que tanto usted como el señor Carlos Marroquín fueron los enlaces entre, digamos, las distintas administraciones, tanto municipales como ya presidenciales de Nayib Bukele, y que ustedes eran los enlaces con las pandillas. Cuentan, de hecho, comunicaciones con ellos, y de hecho, este número al que le estoy llamando es el número que esta persona me proporcionó sobre usted. Y me gustaría saber qué tiene que decirnos usted al respecto. La verdad que no tengo mayor cosa que decirte, hermano. La verdad, la gente puede decir lo que se le ocurra. No hay nada que te puedo decir que es algo que no es real. Y no tengo nada más que decirte. Mi número es público, que lo puedes encontrar en cualquier lado, ¿verdad? Cualquier persona te puede decir cualquier cosa. Así que, solamente. Hola. Hola. Se le cortó, sí. Claro, esta gente lo que aseguran es que precisamente... Sí, hermano, yo te puedo asegurar cualquier cosa y te lo puede asegurar quien sea. Eso no es ningún problema. Es como que yo me ponga a decir algo tuyo. O sea, la gente puede asegurar millones de cosas, ¿verdad? Entonces... Lo entiendo, por lo tanto, en sus palabras, usted no ha tenido ninguna relación con esta gente. Ninguna. Así que, gracias por la llamada, hermano. Disculpa que soy un poquito. Ok. Tenga buen día. Igual.